Hello, hello, everybody. Mute all. Yes. Saludos y bendiciones. Vamos a continuar con nuestra serie de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis profundo del libro de Apocalipsis. Estamos en la parte número 8, hermanos, de esta serie. Así que a todos los que nos acompañan, deseamos que el Señor los bendiga. A todos los que han estado siguiendo este análisis. Mi nombre es Raúl Rubio, soy pastor del Ministerio del Reino de Dios y queremos seguir hacia adelante analizando este libro tan magnífico del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que contiene cosas tan extraordinarias, tan poderosas, tan hermosas y que nos ayudan a comprender más lo que ha sido, lo que ha sido en el pasado, lo que es en el presente, ¿verdad? Y lo que ha de venir en el futuro también. Así que hay que analizarlo, ya que hay una bendición también de parte de nuestro amado Yeshua. Bienaventurados los que guardan, ¿verdad? La profecía de este libro. Entonces vamos a hacer eso. Continuamos el día de hoy con el capítulo 3 de Apocalipsis. Aún continuamos con los mensajes que Yeshua, el buen pastor, ha estado dirigiendo, ¿verdad? Su mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Ya miramos las anteriores. Ahora estamos en el capítulo 3, donde se encuentran 3 más congregaciones o iglesias. La primera de ellas que vamos a mirar en el capítulo 3, que hace mención el apóstol Juan, es Sardis, ¿ok? También ahí en el área de Asia. En 15 días vamos a estar mirando la congregación en Filadelfia y luego la Odisea, ¿ok? En esta tarde vamos a estar tratando el mensaje, ¿verdad?, a la congregación en Sardis y quiero enfocar mi atención en estas 3 frases o menciones de ese capítulo, ¿verdad? El Señor menciona que Sardis pensaba estar vivo, ¿verdad? Vivían en una religiosidad, pero en realidad estaban muertos. Vamos a ver qué significan las vestiduras blancas que menciona Yeshua, porque no va a ser la primera vez que se mencionan las vestiduras blancas, sino que a través del libro de Apocalipsis y en otras partes de las escrituras aluden, ¿verdad?, a las vestiduras blancas. Y vamos a mirar un poquito sobre el libro de la vida. Digo poquito porque pues estas enseñanzas son cortas, ¿verdad? Por eso lo estamos haciendo en pequeñas secciones para poder digerir la información un poquito mejor. Porque pues pudiéramos estar toda la noche, ¿verdad? En realidad 3, 4 horas, no sé, 5 horas pudiéramos analizar una sola frase o unos cuantos versículos, pudiéramos darle vueltas a la cosa una y otra vez y hacer con múltiples conexiones, ¿verdad? Obviamente eso sí se puede hacer, pero también sabemos que pues es durante la semana, es un miércoles, estamos en vivo, ¿verdad?, con los hermanos del Ministerio del Reino de Dios y pues tenemos simplemente un cierto tiempo porque todos tienen que trabajar el día de mañana, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual en muchas ocasiones no podemos hacer un estudio de 5 horas, ¿verdad? Eso sería difícil en realidad en el tipo de vida que llevamos a cabo. Pero bueno, vamos a seguir hacia adelante. Simplemente para recordarles, este es el mismo mapa que hemos estado siguiendo durante las últimas 8 partes de esta enseñanza, de esta serie. Como pueden ver, pues todas las iglesias en Asia Menor estaban muy cercas la una de la otra. Ya miramos a Éfeso, a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, a Tiatira. Hoy estamos en Sardis, ¿ok? Entonces, simplemente para que se ubiquen dónde es Asia Menor una vez más, este es el área que conocemos hoy en día como Turquía, ¿ok?
Así dice el mensaje, las palabras de nuestro Señor, nuestro amado Yeshua, a la iglesia que está en Sardis o a la congregación que está en Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Entonces, ¿quién tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Está hablando Yeshua. Entonces, Yeshua es quien tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Amén. Dice, el que está hablando de Yeshua dice, yo conozco tus obras una vez más. Una frase que hemos mirado una y otra vez en cada una de las otras congregaciones. Así comienza su mensaje, ¿verdad? Una frase tan poderosa que nos causa cierto temblor, ¿verdad? Porque reconocemos y entendemos pues que Él conoce todas las cosas que hacemos. Ya lo hemos mencionado muchas veces, no voy a entrar ahí, simplemente hay que notar que así es como comienza cada una de las enseñanzas, ¿verdad? De los mensajes. Dice, dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Entonces, recordemos que le está hablando a, a los líderes o al líder de cada una de esas congregaciones, ¿verdad? Muchos dicen que son ángeles, otros dicen que son los pastores y hay como en todos los casos, siempre hay, ¿verdad? Un debate a quién se está refiriendo, pero digamos que está hablando al líder o al pastor de, de cada una de las congregaciones, en este caso en Sardis. Entonces, lo digo así porque si fuera a los ángeles, ¿verdad? Que están a cargo de la iglesia, ¿cómo es posible que un ángel de Dios, esté bajo pecado, ¿verdad? Porque en realidad lo que está haciendo una reprensión. Entonces, yo en lo particular, yo considero que está hablando más bien a, el mensaje es al grupo en sí, ¿verdad? A esa comunidad en sí, como en un conjunto, pero más precisamente al pastor, ¿verdad? A la persona que está como líder de ese lugar, porque el líder es un reflejo, o el pastor es un reflejo de cómo está la comunidad en sí. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto lo vemos a través de la Biblia. El Estado, por ejemplo, en muchos casos, cuando leemos el libro de los jueces o el libro de reyes, según cómo estaban los líderes, ¿verdad? Ya sea si los líderes servían a Dios o no, era la condición del pueblo, ¿verdad? Si los líderes, digamos los reyes y los profetas y los sacerdotes eran temerosos de Dios, en muchas de las ocasiones también todo el pueblo seguía lo que los líderes estaban haciendo. Si los líderes eran perversos y malos, pues también la gente, digamos, copiaba la dirección en que esa gente lo estaba lidiando. De esta forma, aquí al pastor y a la comunidad o a esta congregación, Yeshua les está diciendo que ellos tienen nombre de que viven, pero en realidad estaban muertos, ¿verdad? Entonces les dice, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, Si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, ok, aquí fíjense, aquí hace como un contraste. Dice, sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Entonces son palabras muy fuertes, ¿verdad? A Sardis,
que, que, que tienen mucha importancia, ¿verdad?, para nosotros porque ah, en, en muchas ocasiones miramos personas o grupos de personas que piensan estar vivos, que piensan tener la verdad, que piensan estar cerca de Dios a su manera, ¿verdad? Pero los miras, escuchas cómo se dirigen, cómo hablan y reconoces que esta persona está muerta, ¿verdad? Esta persona realmente no sabe lo que está diciendo. En muchas ocasiones ocurren estas cosas, ya sea por la religiosidad o la autojustificación de la persona o grupos de personas que suceden estas cosas, ¿verdad? Que las personas piensan que están sirviendo a Dios, pero en realidad su espíritu está muerto. Entonces, nosotros que estamos escuchando estas palabras, que estamos prestando atención a lo que el Espíritu está diciendo en las iglesias, debemos considerar acuérdense que los mensajes a estas iglesias obviamente eran dirigidas a un grupo en particular, no a nosotros, pero de la misma manera, ¿verdad? Obviamente tenemos que aplicar lo que la palabra del Señor nos indica para instruirnos y para, como ejemplo, ¿verdad?, de las cosas que estaban pasando en aquel entonces y también nosotros mismos, mirar, escudriñar lo que está diciendo la palabra del Señor cómo es aplicable para nosotros, ¿verdad? En este caso, pues, si nosotros decimos estar vivos en Él, porque le conocemos y estamos cerca, siempre tenemos que analizar cada área de nuestra vida para mejorar, para ver si en alguna cosa estamos fallando, ¿verdad? Y como dice el Señor, en muchas ocasiones arrepentirnos y buscar su dirección, buscar su amor, buscar su perdón. Pero dice que sin embargo tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas. Entonces, dos grupos de personas en una misma congregación. Habían personas obviamente que estaban descuidados totalmente porque no estaban vigilando, ¿verdad? Pero había un remanente pequeño dentro de esta congregación, como suele suceder en muchas ocasiones. Es interesante también notar cómo el mensaje a Sardis que acabamos de leer tiene mucho que ver con la historia que ocurrió en Sardis. O sea, lo que ha ocurrido históricamente en Sardis, digamos, su fuerza era una ciudad que que era muy fuerte, muy popular, muy rica en algún tiempo, ¿verdad? Durante el reino de Creso. El rey Creso, hermanos, era un hombre con mucha riqueza, ¿verdad? Tanto que hay un dicho, ¿verdad?, que dice tan rico como Creso. Creso era rey de esa región, siendo que la capital de Sardis era Lidia, entre el 560 y el 546 antes de Cristo, antes de Yeshua. Esta ciudad, hermanos, era en la antigüedad, era una ciudad muy importante en esa región, ¿verdad? Era demasiadamente rica, tenían una adoración muy grande también a la gran diosa Diana. Era en aquel entonces un lugar de comercio, ¿verdad? Era un lugar, en la posición en la que estaba, pues estaba en un lugar de muy buen comercio. Pero durante esa historia, fíjense cómo está la cosa, ¿ok? Porque estamos diciendo que la historia de este hombre Creso eh, es como si Yeshua estuviera utilizando esa parte de la historia como una parábola para el mensaje que les está dando. Lo que sucedió que a pesar de que esta ciudad de Sardis era tan popular, era tan hermosa, tan grande, era una ciudad amurallada, hermanos, donde la gente que vivía ahí se sentía muy segura, ¿verdad? Porque obviamente las murallas de una ciudad causan seguridad, ¿verdad? Eso lo sabemos en nuestra propia, aún en nuestros tiempos, obviamente reconocemos y hemos escuchado que aquí en el estado de Texas,
el presidente Trump y otras personas y muchos ciudadanos, especialmente los que viven en la frontera, han deseado, ¿verdad?, construir una barda para poder obstruir el paso a las personas inmigrantes que están llegando desde el sur de América y de otras naciones que están pasando, ¿verdad?, por entre los ranchos de estas personas que han perdido su seguridad. Entonces, las murallas, las ciudades amuralladas tienen ese sentido, ¿verdad? Tienen ese sentido de seguridad, de protección. En el caso de Troya, por ejemplo, era una ciudad amurallada. En el caso de Jericó, otra ciudad muy fuerte, muy poderosa, que estaba totalmente amurallada. Jerusalén, sabemos que también durante su historia tenía murallas alrededor de ella y hasta el día de hoy. Y donde no hay murallas, donde no hay esa protección, entonces sabemos que el enemigo puede cruzar fácilmente, ¿verdad? Si gusta, a destruir a sus enemigos. En el caso de Israel, por ejemplo, actualmente, donde, según lo que yo tengo entendido, porque no he mirado exactamente todo, pero según lo que tengo entendido es que en el sur, en el área de Gaza, donde hace el límite, ¿verdad?, de Israel, esa separación de Gaza e Israel, al sur de Israel, solamente los dividía un fence. Un fence, eso es como de metal, ¿verdad? Nada exagerado, nada grande. Y por ahí pudieron cruzar muchos de estos atacantes, ¿verdad? Obviamente miramos que también volaron, ¿verdad? Unas motocicletas con alas, ¿verdad? Cruzaron y es como llegaron a Israel. El caso es que durante el tiempo de Creso, el rey de Lidia, que reinaba sobre Sardis entre el 560 y el 546, era una ciudad fuerte, una ciudad rica, una ciudad con protección. Este hombre era muy reconocido en ese tiempo, obviamente, era un hombre muy poderoso. Pero lo curioso es que a pesar de todo eso, a pesar de su protección, de sus muros y de su fuerza militar, hermanos, Creso y su imperio fueron destruidos en 14 días. En 14 días por el rey Ciro el segundo, el rey Ciro el segundo, ¿verdad? Según los historiadores, la principal razón por su destrucción fue la falta de vigilancia en uno de los sectores de la ciudad. O sea que, aunque estaban amurallados, ¿verdad? La ciudad, había un sector que estuvieron quitando unos mercenarios de esa área para reforzarlos con soldados. Iba a ser un gran update militar. Falló, ¿verdad? Falló ese cambio, y durante ese tiempo que removieron a esas personas de ese sector tan pequeño, en 14 días, hermanos, en 14 días fue destruido todo el imperio de Creso, fue llevado cautivo por Ciro, entraron los persas y se apoderaron de esa ciudad. Amén. Destruyeron todo Sardis, hermanos. Ya Sardis nunca fue la misma ciudad después de ahí. Fue destruida totalmente y ahora es una ciudad, bueno, en el primer siglo era una ciudad pues también popular, pero no era tan fuerte, ¿verdad? Porque había sido destruida. Y esto lo pueden ustedes leer por medio de los historiadores. Uno de ellos es Herodoto. Ok, entonces, qué interesante, porque según lo que Yeshua le está diciendo aquí a la iglesia, ¿verdad? A la congregación, les dice que deben, perdón, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Entonces, ¿cómo se sentía Creso? Creso, hermanos, era un hombre rico, un hombre fuerte, con una ciudad, ¿verdad? Un imperio tan grande, tan hermoso, tan rico, y en una ciudad donde vivían seguros, supuestamente. Entonces, se sentían que tenían vida, pero en realidad estaban muertos, ¿verdad? Por su orgullo, por su falta de vigilancia.
Entonces les dice Yeshua, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. ¿Se fijan? Así estaba a punto de morir Creso y Sardis. Estaban a punto de morir porque fueron la falta de vigilancia, ¿verdad? La falta de vigilancia, por esas razones que fueron destruidos. Dice, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como un ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Así como también Creso no sabía a qué horas iba a entrar el rey Ciro, de la misma Yeshua, de la misma forma Yeshua está hablando. Entonces se fijan cómo Yeshua utiliza esa parte de la historia para dar su mensaje y para poder relacionar algo histórico que ellos conocían perfectamente bien con la misma situación que ellos estaban viviendo espiritualmente. Eso es a lo que me quiero referir con esto. Entonces, parece ser que en esta congregación habían personas, ¿verdad? Tal vez que sentían de la misma forma que Creso, que vivían, que tenían protección, que estaban seguros de sí mismos, pero el Señor les recuerda que estaban muertos. Amén. Estaban muertos, estaban muertos. Y hay muchas razones, ¿verdad? Porque a veces mucha gente pudiéramos sentarnos aquí y deducir o intercambiar pensamientos en relación a personas que piensan estar vivas, pero en realidad están muertos. Unos de ellos que a mí se me viene a la mente, por ejemplo, es la religiosidad de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y yo en lo personal creo que ellos piensan, ¿verdad?, estar vivos porque tienen riquezas, tienen fuerza. La Iglesia Católica es una de las más ricas del mundo, hermanos. En sí son tan ricos que aún, ¿verdad? Si no me equivoco, tal vez ustedes vean que aún el IRS de los Estados Unidos, según lo que yo he escuchado, es que aún el IRS manda dinero al Vaticano, ¿verdad? Mucho de ese dinero del IRS que nosotros mismos pagamos nuestros impuestos, eso se va directamente al Vaticano. Vean ustedes, búsquenlo, por ahí está. Pero lo interesante es que hay grupos de personas digamos, grupos religiosos en el mundo que piensan estar bien, ¿verdad? Que piensan tener vida, que piensan que están bien delante de Dios, pero en realidad están muertos, ¿verdad? Y eso es un grave problema. Y como les digo, también nosotros debemos de considerar nuestra propia vida, ¿verdad? El Señor nos ha dado de su espíritu y el Espíritu de Dios es el que nos redarguye de pecado y nos limpia y nos purifica y nos dirige a la verdad, nos dirige a la vida, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero el caso es que hay grupos grandes en el mundo, grupos poderosos que desafortunadamente piensan estar en el camino correcto, pero su fin es un camino de muerte, ¿verdad? Yo creo que todos podemos en nuestra mente pensar ya sea en personas o grupos de personas que están en la misma situación, ¿verdad? Yo recuerdo, estoy dándolo como ejemplo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Yo recuerdo una manager, era una de mis jefas cuando estaba trabajando yo en la clínica. Esta mujer, estamos hablando entre todos, estamos en la mañana teniendo ah, ¿cómo se dice? A meeting, we're having a meeting, una junta, ¿verdad? Y ella estaba diciendo que ella amaba a Dios. Ella decía, I love God, amo a Dios. Pero siempre que tenía yo una conversación con ella, ella decía tantas malas palabras. Cada dos palabras o tres palabras decía una mala palabra. Y luego, no solamente eso, sino que de la forma que se expresaba, yo decía, Señor, esta mujer no conoce quién eres. Ella dice que te ama, y así hay mucha gente que expresa que ama al Señor, pero si no guardamos sus mandamientos, entonces realmente no lo amamos, ¿verdad? Porque es lo que dice el mismo Yeshua, dice que si me amáis, guarden mis mandamientos. Y parte de los mandamientos del Señor es el amor genuino, ¿verdad? Es el no maldecir, el no
tratar a otros como basura, decir que amamos a Dios y luego tratar a los demás como basura, eso es estar muerto en el espíritu. Entonces hay muchas cosas que pudiéramos mencionar. Ya mencioné en sí, por lo general, la Iglesia Católica Romana, que piensa porque tiene sus servicios religiosos y todo eso que están cerca de Dios, pero en realidad, hermanos, están muertos, ¿verdad? Y hay muchas cosas similares a esas. Hay algo bien suave, bien interesante que tenemos que también que analizar dentro de todo esto. Es necesario notar la distinción que Yeshua hace entre los que están muertos en el verso 1 y los que mencionan en el verso 4, ¿verdad? Porque está haciendo una distinción, está diciendo de que unos piensan estar vivos, pero están muertos. Amén. ¿Pero por qué? Porque es que unos están vivos y otros están muertos. Y él nos explica. En el verso 4 dice, sin embargo, ¿ok? Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Ok? Vestiduras blancas. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren las escrituras cuando hablamos de vestiduras blancas? ¿O qué pensamiento se nos viene a la mente cuando hablamos de vestiduras blancas? Tal vez las vestiduras de los Kohanim, de los sacerdotes, de los levitas que servían en el templo, o tal vez un vestido de novia, ¿verdad? Cuando entran, ¿verdad? Las novias hacia el santuario, hacia la jupa, ¿verdad? Miramos cómo las novias, pues, están hermosas con su vestido blanco, elegante. Pero recordemos siempre, ¿verdad? Creo que todos sabemos que las vestiduras blancas representan santidad, representan pureza, representan rectitud, tal vez justicia, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero también las vestiduras blancas tienen algo más preciso todavía en relación a la santidad, en relación a la pureza. Porque si notamos bien, al finalizar el libro de Apocalipsis, menciona también en el versículo, en Apocalipsis 22:14, fíjense cómo dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, ¿ok? Entonces aquí a Sardis había un grupo de personas que estaban en vestiduras blancas, ¿verdad? Que no habían manchado sus vestidos. Pero en el capítulo 22, verso 14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, ¿ok? Para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Algo muy similar a lo que estamos mirando en el capítulo 4, verso 1 al 4 o al 5. Se fijan, está hablando muy similar, pero aquí en Apocalipsis 22:14, esta frase, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, es una frase que dependiendo de la versión bíblica que estés utilizando, cambia. Hay textos griegos más antiguos que dicen algo diferente. A ver, eh, hay ciertos textos, ciertos escritos en los versiones griegas que dicen, bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sean en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Esta versión es las Sagradas Escrituras, 1569. Ustedes pueden encontrar, yo estuve leyendo como aproximadamente unas 20 diferentes versiones sobre estos textos y están divididos, ¿verdad? En ciertas ocasiones, la Reina Valera 1960, la Reina Valera actualizada, eh, la, mayor, la mayoría de ellas va a decir bienaventurados los que lavan sus vestiduras, pero hay otras versiones que dicen bienaventurados los que hacen sus mandamientos o los que los guardan.
Entonces miramos esta distinción y la razón, hermanos, que puede ser intercambiable, aunque obviamente pues esta versión es mucho más interesante en mi punto de vista en relación a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Tiene más sentido, es más directo el sentido de lo que se está diciendo. Entonces, en realidad, según lo que vamos a estar estudiando en esta noche, los que lavan sus vestidos o sus vestiduras o los que tienen sus vestiduras blancas, tiene que ver con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que van a ser dignos o van a recibir la potestad de, 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 de recibir del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces vemos una conexión aquí y voy a tratar a continuación de dar referencias sobre esto, ¿verdad? Vamos a ver si en realidad estoy diciendo lo correcto, sí o no. Vamos a ver si podemos conectar otros textos que hablen similar a lo que estamos diciendo en este caso, ¿verdad? Vamos a mirar si en realidad los mandamientos del Señor, los mandamientos de Dios nos dirigen a la vida o si los mandamientos de Dios nos purifican o nos limpian. Vamos a ver si hallamos evidencia de estas dos cosas, porque estamos diciendo que aquellos que tienen vestiduras blancas son los que guardan los mandamientos del Señor y que son dignos de la vida eterna, son dignos de probar del árbol de la vida, como lo dicen en Apocalipsis 22:14. Ok, vamos a mirar. Fíjense cómo dice Jesús o Yeshua. Dice en Mateo 19:17. Fíjense bien, ok, vamos a mirar. Si quieren, ustedes mismos pueden leer ahí todo el discurso. Yo simplemente quiero dar evidencia por cuestión de tiempo. Pero ustedes mismos vean, tomen sus Biblias en sus manos o si están en su computadora, abran ahí en Mateo 19, versículo 17, o lean por lo menos ese párrafo, ¿verdad? Donde está hablando con el joven rico y le dice, he aquí, vino uno a él y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Entonces, él está hablando de la vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo adquirir o cómo puedo yo llegar a la vida eterna? Es lo que está preguntando este joven, ¿ok? Entonces, Yeshua le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo bueno, pero si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ese es el verso 17. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos mandamientos que miramos, unos son parte de los 10 mandamientos y hay otro que se encuentra en Levítico 19:18, que está en la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, cuando esta persona, este hombre le pregunta a Yeshua, ¿cómo puede uno adquirir la vida eterna? Yeshua le dice, guarda los mandamientos, ¿ok? Guarda los mandamientos. Entonces, hay ciertas personas, y estaba leyendo, ¿verdad? Diferentes pensamientos en relación a Mateo 17 y en relación a lo que estamos hablando en esta tarde, que si los mandamientos nos limpian y si es que los mandamientos nos dirigen obviamente sabemos que los mandamientos nos guardan en la vida, ¿verdad? En la vida presente, pero ¿será posible que esos mismos mandamientos de Dios nos dirigen a la vida eterna? Porque esa fue la pregunta de ese joven, ¿verdad? Y Jesús mismo le dice, Yeshua le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora diríamos, ¿cuáles mandamientos? Bueno, pues ahí estamos mencionando cuáles mandamientos. Amén. Eso es bien interesante, porque está hablando, Yeshua está haciendo un resumen de los 10 mandamientos y está hablando sobre amar a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente todo eso incluye el amor, ¿verdad? El amor que tiene que ver para con Dios y que tiene que ver para con nuestro prójimo. Entonces, es interesante notar que así como implica Apocalipsis 22:14, que los que guardan
los mandamientos del Señor son dignos de probar el árbol de la vida, miramos también aquí en Mateo 19:17, evidencia de que el mismo Yeshua, nuestro Señor, está diciendo que sí, para entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Ok? Vamos a ver si hay más. Fíjense lo que dice en Juan 12:50. Vamos a leer desde el 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que se ha hablado lo juzgará en el día final. Ok. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento. Ok, estamos hablando de los mandamientos o de el mandamiento de que he de decir y de que he de hablar, y que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. Entonces, por favor, hermanos, tenemos que comprender en mi punto de vista, en ciertas ocasiones queremos remover la ley de Moisés y los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento y queremos ponerlos a un lado y decir, bueno, esos ya no son para nosotros, aunque nos estamos haciendo mucho daño, ¿verdad? Al pensar de esa forma. Entonces, hay grupos de personas que dicen, no, el Antiguo Testamento ya fue cumplido por Yeshua en la cruz, ¿verdad? Ya de ahí en adelante ya son otros mandamientos, digamos así. Entonces, dividimos la palabra del Señor, siendo que el mismo Yeshua está diciendo que los 10 mandamientos que miramos en Éxodo 20, por ejemplo, son parte de nosotros para poder entrar o heredar la vida eterna. Obviamente también hay ciertos grupos de personas, en este caso yo diría los judíos, quienes se aferran simplemente a la palabra escrita, ¿verdad? O a mandamientos de hombres adicionales también. Y ellos, según el apóstol Pablo, basan su justicia solamente por medio de la palabra, por medio de la ley oral, que son dos cosas distintas, aunque tienen muchas conexiones, ¿verdad? El caso es que hay ciertos grupos de personas que quieren separar la ley de Dios de Yeshua hasta el día de hoy, que si para los cristianos debemos guardar la ley de Moisés, sí o no, esa es una cuestión, ¿verdad?, que siempre ha sido debatida y yo pienso que sí debemos, que es necesaria para nosotros, siendo que nos dirigen a la vida eterna. Ese es el punto, ¿verdad? Que no podemos dividir, muchas veces dividimos la palabra de la ley y dividimos la ley del Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Separamos a Yeshua del Padre y así separamos todas las cosas, ¿verdad? Como si fueran cosas individuales. Y ese es el error, yo creo, que hemos cometido o que muchas personas cometen, que queremos separar estas cosas. Por ejemplo, queremos separar los mandamientos de Dios del testimonio de Yeshua, ¿verdad? Y yo creo que es un error. Creo en realidad que todo es un conjunto, todo es un paquete, todo es un paquete, todo es un ejad, viene junto, es un combo, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos que la ley de Moisés es palabra de Dios, ¿sí o no? Debemos preguntarnos. ¿La ley de Moisés es o no palabra de Dios? Entonces, también podemos preguntar si los mandamientos de Dios son palabra de Dios, sí o no, ¿verdad? Jesús mismo nos dice que Moisés habló de él y que la ley y los profetas se tratan de él. Amén. En Juan 1:1 nos dice que él es el verbo, ¿verdad? La palabra es Dios y la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces miramos pues que también el verbo, siendo la palabra, el devar, la memra, es Dios mismo. Obviamente, la palabra que tenemos, las Biblias que tenemos, son una forma
en que Dios manifiesta lo que Él piensa, sus pensamientos y sus instrucciones nos la dio por parte de Él mismo. O sea, provienen de Dios. Si decimos, por ejemplo, que los mandamientos que recibió Moisés no son de Dios, entonces tenemos un grave problema, ¿verdad? Vamos a tener un grave problema ahí porque el mismo Moisés lo dice y Yeshua dice que Moisés lo recibió de parte de Dios. Entonces, la ley de Moisés es palabra de Dios, ¿verdad? Y nos dirige a la vida eterna. Y a la misma vez no podemos descuidar el hecho de que el Señor nos ha dado de su espíritu, porque el mismo espíritu del Mesías que nosotros hemos recibido es el mismo espíritu que ellos tenían para poder escribir estas cosas. Fueron inspirados por Dios, ¿se fijan? Entonces, necesitamos conectar todas las cosas y debemos traerlo todo junto, ¿verdad? Debemos juntarlo. Obviamente hay ciertos, digamos, hay ciertas leyes que tenemos que considerar y todo eso, pero el caso es que los mandamientos del Señor son eternos. La palabra del Señor es eterna, es perpetua. No podemos dividir una cosa de la otra. Y espero que me esté dando a explicar, ¿verdad? Pero vamos a seguir hacia adelante un poquito más. Vamos a considerar esto, ¿verdad? Vamos a considerar o vamos a ver y tratemos de descubrir si la palabra del Señor nos dirige a la vida, sí o no. Las escrituras son vivas. Las escrituras, la palabra de Dios nos dirigen sí o no a la vida. Dice, las vestiduras blancas son una alusión a la santidad, a la pureza y a la rectitud. El Salmo 19, por ejemplo, el Salmo 119 y Romanos 8, del 5 al 8, describe que la ley de Dios es vida. Veamos lo que dice, con tan solo considerar, hermanos, el Salmo 119, y yo les amonesto a que lean todo el capítulo 119 de los Salmos, porque ahí habla perfectamente, ese es el corazón de Dios. Como lo hemos mirado en muchas ocasiones, el Salmo 119 está compuesto de una manera muy maravillosa que tiene que ver con el Aleph Tav, tiene que ver con el alfabeto hebreo o hebraico. Por ejemplo, la primera porción, los primeros 8 versículos, habla de la letra Aleph. Acuérdense que Yeshua mismo dijo ser el Aleph Tav, ¿verdad? Entonces, si Yeshua es el Aleph Tav, ¿acaso se estará refiriendo al Salmo 119? Es probable, ¿verdad? Hay una conexión. Si él es el Aleph Tav y el Salmo 119 está compuesto del Aleph Tav, entonces podemos deducir que el Salmo 119 habla sobre Yeshua, ¿verdad? Sobre tal vez su corazón, sus caminos, su perfección, porque dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la Torá de Yod-Heh-Vav-Heh. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. Hemos dicho que la palabra iniquidad significa, en griego, si ustedes buscan la palabra iniquidad, por ejemplo, esa palabra significa sin ley, ¿verdad? Entonces, obviamente los que están sin ley van a caminar fuera de los caminos del Señor, pero los que están en la ley, en la Torá de Jehová, van a andar en sus caminos, en sus propósitos, en sus pensamientos. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Se fijan? Wow, entonces, ¿qué diríamos de este salmo? Este Salmo 119, ¿qué diríamos? Si decimos que la ley de Moisés ya quedó abolida o ya quedó atrás, entonces tendríamos que decir que todas estas palabras que estamos leyendo aquí han quedado abolidas porque están hablando precisamente de la ley de Dios. La ley de Moisés es la ley de Dios. La ley de Yod-Heh-Vav-Heh, pues él la recibió de él. Y dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
Entonces, la palabra del Señor es conocida como ley, ¿verdad? Incluye la ley, incluye mandamientos, incluye ordenanzas, incluye estatutos, incluye juicios, como sigue diciendo, cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿A cuáles? A todos sus mandamientos. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Qué les dije que eran las ropas blancas? Rectitud. ¿Se acuerdan que hablamos de santidad, de pureza y rectitud? ¿Okay? La rectitud de corazón tiene que ver también con las vestiduras blancas. Dice, tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Y sigue diciendo, fíjense, ahora entramos en el bait. Dice, hace una pregunta. ¿Y de qué estamos hablando? De vestiduras blancas, ¿ok? Estamos hablando de vestiduras blancas, como lo menciona en Apocalipsis capítulo 3 y en Apocalipsis 22. Entonces, aquí tenemos evidencia, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de dar referencias para hacer nuestro argumento más fuerte. Es lo que estamos tratando de hacer. Dice, pregunta, ¿con qué limpiará? Estamos hablando de limpieza de vestiduras blancas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Por eso les preguntaba que si la ley de Moisés es palabra de Dios, sí o no. Porque si la ley de Moisés incluye o es palabra de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo olvidándonos de sus mandamientos? ¿Qué estamos haciendo quebrantando sus mandamientos? Amén. Tenemos que, como dice más atrás, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos y también eso es para nosotros, que seamos vigilantes cuando te llegamos ahí. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Obviamente el pecado tiene que ver con manchar esas vestiduras blancas, pero guardar sus dichos y sus mandamientos nos ayudan a mantener nuestras vestiduras blancas. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Ahora los llamo testimonios, estatutos, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos y me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¡Wow! Y sigue hablando de la ley de Dios y de qué tan perfectos son sus mandamientos, que la ley del Señor nos guía por sendas de justicia y que son luz y vida. Amén. Entonces, todo el Salmo 119 tiene que ver con el corazón de Dios, con el corazón de nuestro Mesías. Amén. Y ustedes pueden leer, por favor, el Salmo 19 también, Romanos capítulo 8, del 5 al 8, también habla algo similar. Entonces, una pregunta es, hablando de vestiduras blancas y del libro de la vida, ¿quiénes están en el libro de la vida? ¿Quiénes están ahí? Bueno, según lo que estamos analizando en esta tarde, aquellos que están en el libro de la vida son aquellos quienes ponen por obra sus mandamientos. Ellos son los que tienen esas vestiduras blancas que andarán con él. Amén. Los que guardan y ponen en práctica los mandamientos del Señor son los que van a obtener el derecho al árbol de vida y que van a poder entrar por las puertas de la ciudad. Esta es la versión Peshita, miren, como pueden ver aquí. Ahí está. Amén. Otra versión que dice que dichosos los que ponen por obra sus mandamientos. Entonces, con todo esto, creo que este es un argumento muy fuerte, sencillo, obviamente, pero creo que es un argumento directo a lo que estamos tratando de enseñar en esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo miraríamos a alguien? Digamos, ¿cómo miraríamos a alguien que ha recibido al Señor como único y suficiente Salvador, ya dio su vida al Señor, está dispuesto a servirle,
digamos, ya se bautizó en el nombre de Yeshua, lo hemos visto ahí, ¿verdad? Constantemente, digamos, en los servicios y en los eventos, en las fiestas, todo eso. Pero esa persona se revela en contra de Dios y dice, bueno, ya acepté a Yeshua, ya acepté a Jesús, ya me bauticé en su nombre, pero no lo voy a obedecer a él. No voy a obedecer sus dichos, no voy a obedecer su palabra, no voy a obedecer sus mandamientos. ¿Cómo lo miraríamos a esa persona? Lo miraríamos como una persona que es digna de heredar la vida eterna, una persona que es digna del libro de la vida. Porque la palabra del Señor nos dice varias veces, por lo menos, aún en el libro de Apocalipsis, que los nombres que están en el libro de la vida pueden ser borrados, ¿verdad? ¿Cómo vemos pues a esa persona? Esa persona que definitivamente no quiere obedecer los mandamientos del Señor. Diríamos que es una persona que va a obtener vida eterna, que va a vivir en santidad, en pureza. Obviamente que no, ¿verdad? Obviamente, aunque digamos que esa persona supuestamente aceptó a Yeshua, pero no lo quiere obedecer porque parte del mandamiento o parte de los mandamientos de Dios es obedecer a la persona designada a quien Dios iba a mandar, en este caso a Yeshua, ¿verdad? Parte del mandamiento incluye eso, escuchar lo que ese profeta iba a decir. Amén. Entonces, yo creo que esta información es muy sencilla, que debemos considerar, porque no solamente en este caso lo dice, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que los que son perseguidos por el enemigo en el tiempo del fin son aquellos que guardan los mandamientos del Señor y que guardan el testimonio de Yeshua. Entonces, el guardar los mandamientos de Dios, hermanos, es muy importante para Dios y debe de serlo también para nosotros, y que eso nos ayuda a mantenernos con las vestiduras blancas para poder entrar ya sea al libro de la vida o al árbol de la vida. Ahora, ¿quiénes están en el libro de la vida? ¿Quiénes son? Son aquellas personas que, como les digo, son personas que han dado su vida al Señor y que están dispuestos y que han dedicado sus vidas a servirle a Él, a hacer su voluntad, a escucharlo, a ser moldeados por Dios, porque es lo que necesitamos, ¿verdad? Obviamente, cuando salimos del mundo y de nuestro pecado, de la oscuridad, éramos personas malas, personas perversas, personas destructivas, y ahora cuando venimos a la luz de Yeshua, en sí la misma luz de Él nos limpia, ¿verdad? Entonces, Yeshua nos limpia de muchas formas. Nos limpia por su presencia, porque Él es santo. Nos limpia por medio de su palabra. Nos limpia por medio eh, de su espíritu, ¿verdad? De nosotros. O sea que hay muchas formas que Él nos purifica y Él nos limpia. Obviamente, cuando estábamos en el mundo pensábamos de cierta forma, hacíamos ciertas cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, caminábamos en rebelión a Dios, y ahora cuando la palabra del Señor viene por medio de la fe y a través de la gracia, el Señor nos ayuda a comprender su voluntad. Nos ayuda a entender que el camino que yo llevaba antes, en las mentiras, o en las borracheras, o en otras prácticas destructivas, ¿verdad?, que hace la gente en el mundo. Obviamente, es una lista muy grande, ¿verdad?, que hay muchas cosas que pudiéramos mencionar, pero en esos ejemplos, el Señor, cuando conocemos su palabra, cuando la leemos, cuando la consideramos y cuando recibimos de su espíritu, Él nos redarguye de pecado. Eso significa que nos empieza a moldear, nos empieza a abrir nuestros ojos para que podamos ver la verdad de la palabra y la verdad de Dios, la verdad de la vida. ¿Quiénes pues están en el libro de la vida? Moisés
¿Ustedes creen que Moisés esté en el libro de la vida? Dice, por ejemplo, Moisés sabía que su nombre estaba en ese libro. Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Dice que estarán en el reino de Dios y sus nombres también deben estar registrados ahí. Para referencia en relación a todo esto, pueden leer Éxodo 32, 31 al 32, Lucas 13, 28 y Lucas 10, 20. Yeshua le dijo además a sus discípulos, no se regocijen que los demonios salen fuera o se sujetan a vosotros, mejor regocíjense que sus nombres o vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Amén? Esa es una alusión al libro de la vida. Y en una de las cartas del apóstol Pablo a Filipenses 4:3 también dice que ciertas personas que andaban con él, cuyos nombres estaban registrados o escritos en el libro de la vida. Entonces son aquellas personas que han recibido a Yeshua como Salvador y que están dispuestos a dejar su vida antigua y están dedicados a vivir conforme a la voluntad del Señor. Esas personas son aquellas personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Para más referencias, ustedes pueden ver 1 Pedro 1:10 al 12, 2 Pedro 1:21 y Romanos 8, del 9 al 11. ¿Ok? Entonces, este es el final de nuestra pequeña lección. Espero que sea de bendición para todos ustedes los que estén escuchando esta enseñanza, hermanos. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Como les digo, hay muchas cosas. Quería meterme más en otras cosas, pero creo que 1 hora es suficiente para que podamos por lo menos en nosotros despertar el interés por buscar sobre este tema. Ustedes mismos analicen y vean diferentes textos sobre estas cosas que estoy diciendo en esta tarde y vean si lo que estoy diciendo es correcto o no. Ya les enseñé material y referencias que están conectadas las unas con las otras. Vean ustedes si realmente es así. O si no debemos guardar los mandamientos del Señor, díganme abiertamente. Díganme si no tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Por favor. Díganme si lo que estamos haciendo es incorrecto, porque entonces no sé qué haríamos pues con la Biblia, ¿verdad? No sé qué haríamos pues con las escrituras. Tendríamos que deshacernos de las escrituras porque hay muchos mandamientos del Señor que son explícitamente para todos nosotros hasta el día de hoy. Y ellos nos dirigen el mandamiento mismo, según el apóstol Pablo, la ley es espiritual, ¿verdad? Según el apóstol Pablo, el fin o el objetivo de la ley de Moisés es guiarnos al Mesías. Entonces, esos mandamientos que vemos nos guían al Mesías, quien es la vida y la resurrección. ¿Se fijan cómo no podemos decir, no, pues quiero a Yeshua, quiero a Jesús, pero no quiero los mandamientos? ¿Verdad? No tiene ningún sentido, pues él mismo los escribió. Entonces, simplemente, ¿verdad? Debemos de considerar estas cosas. Véanlo por ustedes mismos. Por favor, les pido que pasen una buena noche, una buena tarde. Dios les bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Nos vemos en la próxima. Shalom.